o un 70% es procesado en el país. Más bien a lo que me refiero es que entre los socios nosotros compramos el café alrededor del 60-70% de lo que se produce en el de país. La producción nacional, sí. Así es. Eso se traduce en una buena señal para la caficultura del país, porque esto lleva valor agregado, tal como nos explicaba Juan Francisco, esto de la agroindustria del café. Así es, pues, nosotros somos un miembro fundamental de la cadena, porque nosotros somos los que, digamos que creamos el grano de oro. El grano de oro es el que se cotiza en el mercado de Nueva York y es el que se le vende a los tostadores para luego tostar, y es la bebida que hoy por hoy conocemos. Pero creo que es muy importante entender que un eslabón muy importante de la cadena es el productor. Y hoy por hoy hay una crisis en la producción de café en El Salvador. Y nosotros como AB Café consideramos que nuestra razón de ser son los productores de café. Claro. Especialmente porque varios socios tienen fincas y son productores también. Entonces ellos entienden el problema que se está viviendo. Y nuestra razón de ser es trabajar para que se reactive la caficultura de El Salvador. ¿Y esto qué ha significado que haya una crisis en la producción del café? ¿Qué factores consideran desde la asociación están, digamos, afectando que se origine esta crisis del café? Bueno, realmente la crisis del café empezó para nosotros desde hace 19 años, en el 2001. Llevamos rato. Ya llevamos un buen rato. En el 2001 lo que sucedió es que se cayeron los precios internacionales del café a $44 por quintal. Y eso lo que causó es que los distintos eslabones de la cadena, vis a vis productores y beneficiadores exportadores, cayeron en incumplimiento de sus obligaciones. Y esas deudas se refinanciaron a 25 años plazo en un fideicomiso que se llama el FICAFE. Lo que sucedió entre el 2001 y el 2013 es que los productores y los beneficiadores estaban usando sus utilidades para pagar deuda y no para reinvertir en sus fincas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy hablamos muchísimo del COVID-19 y cómo ha venido a impactar a la humanidad. Pues en el 2012 se vino el fenómeno de la roya, que es un hongo que ataca la hoja del cafetal y provoca pues que se caiga la cosecha. Entonces en el 2012 nos pega la roya y en la cosecha 2013-2014 la producción de El Salvador cae en un 75%. Desde ese entonces ya no producimos el 1.000.000 de quintales como país. Teníamos una producción aproximada de 1.000.000 de quintales en cada cosecha, Juan Francisco. Es correcto. Nosotros digamos que deambulábamos entre el 1.000.000 y los 2.5 millones de quintales. Y en la cosecha 2013-2014 se cae a 700.000 quintales según los datos del Consejo Salvadoreño del Café. Entonces, entre 2013 y la fecha, el productor se encuentra severamente endeudado y poco productivo. Sí. Agregar a eso que los precios internacionales también han estado por debajo del costo de producción, es una receta para quebrar al productor. Entonces, el desafío que tenemos en reactivar la caficultura es en darle sostenibilidad al productor, que sea negocio para el productor ser finquero de café. Y eso es lo que nosotros estamos promoviendo con el gobierno en un proyecto que se llama, valga la redundancia, Café Proyecto País. Café Proyecto País tiene 4 eslabones importantes. Tiene un componente financiero, tiene un componente técnico agrícola, tiene un componente regulatorio y tiene un componente comercial. El financiero le tiene que dar una solución al problema financiero de la caficultura. Hoy por hoy creo que estamos debiendo casi los $300 millones entre lo que están los fideicomisos antiguos y la nueva deuda que se ha adquirido entre el 2013 y la fecha. ¿Cuál es el problema? El productor necesita plata, porque si no tiene plata, pues no se le puede dar fertilización, no se le puede dar tratamiento antirroya o enfermedades del cambio climático, y mucho menos se puede renovar. Entonces, voy a volver a hacer la alusión al COVID-19. Se mencionaba que el COVID-19 le pegaba más duro a aquellos que tienen mayor de 60 años y tienen condiciones preexistentes. Sí. Entonces, cuando vino la roya a El Salvador, bueno, más bien, la roya siempre existió, pero cuando vino el ataque fuertísimo del 2013, brote que usted hablaba. Los cafetales aquí tenían 60, 70 años. Entonces les pegó durísimo.
Eran muy grandes ya, muy ya viejos, estaban sí. viejitos. Sí, entonces sí. les dio su versión de neumonía. Entonces, aquí lo que se necesita es productos financieros para renovar los cafetales. Y necesitamos encontrarle una solución financiera al que debe. Y eso gira alrededor de 3 soluciones. Uno es salirse y encontrar una alternativa. 2 es refinanciar o reestructurar deuda. Y la tercera es dar crédito de un solo para aquel que está solvente. Eso implica un estudio caso por caso. Sí. Luego ¿Y ese estudio lo tiene que hacer quién? Ese estudio lo tenemos que hacer nosotros, los beneficiarios exportadores, con el sector de la banca privada, Avanza, y también con la banca pública, porque hoy por hoy la mayoría de la deuda de café la tiene la banca pública. Entonces, de los 300 millones que hablaba usted. Es correcto. Es como un monto global, ¿verdad? Es correcto. Esto de tener cafetales con 60, 70 años de edad, ¿en qué repercute, por ejemplo, para tener un mejor rendimiento? Hay cafetales de 60, 70 años que están bien trabajados, se les aplica sus respectivos insumos para que sean productivos, pero lo que este país necesita es una renovación en general, porque la mayoría de esos cafetales ya no rinden. Por decirle, hoy por hoy el país está produciendo 4 o 5 quintales por manzana. Para que el productor sea sostenible, necesita producir entre 25 y 30 quintales por manzana. Ahí es donde viene ya el segundo eslabón del proyecto Café País, que es el técnico agrícola. Eso se divide en 2 partes. En primer lugar, se necesita un instituto. Todas las caficultoras exitosas de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia y Honduras, tienen institutos que ejecutan las políticas cafetaleras, pero al mismo tiempo lo que hacen es investigación y transferencia de tecnología. Están constantemente desarrollando variedades que funcionan perfectamente para sus tierras y que también son adaptables a la nueva realidad del cambio climático. Pero por otro lado está el tema de extensión agrícola. Por ejemplo, la Federación de Cafeteros de Colombia tiene un ejército de 1000 extensionistas que van y visitan fincas y le dan asistencia técnica y se aseguran que la nueva tecnología se aplique correctamente. Eso necesitamos aquí en El Salvador y entiendo que ya hoy por hoy el Consejo Salvadoreño del Café, junto con la Secretaría de Comercio e Inversión, está trabajando un crédito para lanzar el instituto, y también nos consta que el Consejo Salvadoreño del Café, a través del BID, ya contrató un consultor para hacer la ley con la que lanzaríamos este nuevo instituto, que es vital para la caficultura de El Salvador. Es decir, que ahora el Consejo Salvadoreño del Café, junto con las gremiales de caficultores, incluida de café, están trabajando para lanzar un instituto de investigaciones del café, o algo como Procafé, Juan Francisco. Sería, digamos, que la nueva versión de Procafé. Procafé lamentablemente pues dejó de funcionar por un problema político que existió en ese entonces, pero lo que se necesita es un nuevo Procafé fortalecido. Importante que no sea un instituto que se politice. Lamentablemente el café ha sido algo politizado ya por demasiado tiempo, y nosotros en Abecafé lo que estamos promoviendo es que se vea todo desde un punto de vista técnico, porque el café trae beneficios para el país, trae beneficios medioambientales, vis a vis la renovación de nuestro recurso hídrico en los mantos acuíferos, trae beneficios sociales en el sentido de que reduce la migración y la delincuencia pandilleril, y en tercer lugar genera trabajo. En la medida que nosotros generemos trabajo en café, a través de viveristas, a través de semilleros, a través de productores, a través de beneficiadores, a través de exportadores, todos estaríamos pagando impuestos. Y todos esos impuestos van a fortalecer al Estado para que puedan brindar los servicios necesarios a la población. Entonces es muy importante que se deje de politizar el café y que se vea desde un punto de vista técnico. Y estratégico, y de eso se trata pues Café Proyecto País. Y esta ley que se está elaborando, ¿tienen alguna proyección de cuánto tiempo estaría lista para hacer el lanzamiento de este organismo, de esta institución, a finales de este 2020 o comenzando? Yo no creo que salga para este 2020. 21, yo sé que la consultoría creo que está por 6 meses, entonces lo ideal sería que lo lancemos ya en el 2021, pero hay muchísimas cosas que se tienen que hacer en paralelo al instituto. Necesitamos implementar ya un producto financiero para renovar los cafetales.
nos decepcionó un poco que no se incluyó a la caficultura dentro del presupuesto general de la nación. El gobierno en su momento presentó Café Proyecto País como un proyecto de 600 millones y hemos visto de que hay 1.000 millones, 2.000 millones que se están barajeando en la Asamblea Legislativa, pero café no está mencionado ahí. Por supuesto que todos los demás rubros que se están tratando de reactivar, las MIPYMES, digamos que el pago a exportadores, todo eso es importantísimo. De hecho, nosotros Abecafé somos socios de ANEP y a través de ahí hemos promovido leyes para reactivar la economía. Pero también como Abecafé sentimos que parte de los fondos que están llegando para reactivar la economía ante la pandemia del COVID-19 deberían de ir para café, porque nosotros sentimos que café es un rubro que va a reactivar la economía, por lo que le mencionaba. Sí. Al final somos varios eslabones de la cadena y todos pagamos impuestos. Y nosotros no somos un sector que anda solo pidiendo ayuda, sino que queremos ser parte de una sociedad que va a generar valor agregado. Así que, bueno, digamos que en ese sentido vemos muy importante que se encuentre una solución financiera al problema de la deuda del caficultor. Sí, nos ha explicado ya Juan Francisco el aspecto financiero, la tecnología, y hay aspectos de regulación también en este plan. Así es. Café Proyecto. Fíjese que hoy por hoy nos estamos rigiendo con unas leyes que estuvieron escritas en máquina de escribir en 1951. En las triunfos. Esas son leyes muy importantes, pero también tienen que reformarse a la nueva realidad, porque hoy por hoy estamos viviendo una nueva realidad de café a la que se vivió en esos años. Entonces esas leyes se tienen que revisar. Esto no es como la Constitución. Estas son leyes que simplemente se tienen que adaptar a una nueva realidad, porque sí, definitivamente el cultivo del café en este país es muy distinto a lo que fue en 1951. Entonces ese sería un componente importante. Y el último es el componente comercial. Sí. Tenemos que tener una estrategia de venta del café hacia afuera. Yo sí quiero aprovechar este espacio para felicitar al Consejo Salvadoreño del Café, porque yo sé que han hecho una gran labor por promover los cafés especiales del Salvador en las distintas ferias y tratar de generarle valor a los productores locales, especialmente a los productores pequeños, con respecto a los cafés que se van a comercializar afuera. Pero también es súper importante, y esto sí quiero hacer mención con eco, de que tengamos una política de consumo interno. Hoy por hoy es más barato tomarse una taza de café importada que una taza de café producida en El Salvador. En El Salvador se importan 300,000 quintales de café soluble. Entonces, sí, definitivamente es algo que no hace sentido, pero tenemos que encontrar una forma de que podamos vender nuestro cafecito localmente, claro, y lo que se comercialice internamente le llegue al productor. Porque mire, la crisis de la producción del café no solo se está viviendo en El Salvador. Sí, hay otros orígenes que están produciendo más café que nosotros, pero el dinero que se está usando para comprar la taza de café o comprar la libra de café en el súper no le está llegando al productor. Sí. Se queda en otro eslabón. Se queda en exacto, se queda en o sea, el valor lo está percibiendo el que distribuye el café y los tostadores de café. Sí. Vamos a hacer una pausa, Juan Francisco. Estamos hablando hoy sobre los componentes que tiene este proyecto Café Proyecto País, que nos acompaña acá en la cabina azul de la poderosa YSKL, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Exportadores y Beneficiadores de Café, Abecafé. Vamos a volver para que nos pueda seguir explicando pues toda esta tarea que se está realizando. Aquí me escribe André Cardona, él trabaja con el IICA y dice que ha habido algunos proyectos que se han ejecutado. Podría preguntarle al invitado cómo Procajica ha venido a coadyuvar en el alivio a la crisis de la roya del café. Me imagino que este Procajica es un programa del IICA, porque ellos han estado trabajando. Vamos a volver nosotros en breve. Son las 7:24.
3 minutos, 7:33 de la mañana en la poderosa YSKL. Estamos en nuestro programa Punto de Vista. Gracias por su sintonía. Muchas gracias a quienes también están conectados en el Facebook Live de la poderosa YSKL. El café, su producción, sus procesos agroindustriales y por supuesto lo que debe rodear todo este escenario de la producción del café, que por años ha sido también un bastión importante para nuestra economía. Juan Francisco de Sola es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Exportadores y Beneficiadores de Café. ABCafé son las siglas de esta organización. Está dándole muy de cerca seguimiento a este programa que se ejecuta, Café Proyecto País. Bueno, vamos a hablar de lo que nos envió Andrés Cardona más adelante, Juan Francisco, pero antes, el componente de financiamiento. Cómo atender las necesidades de financiamiento del sector de la caficultura para quitar algunos patrones o conceptos erróneos que dicen que los caficultores siempre reciben beneficios como un refinanciamiento, como reestructurar la deuda, y a veces hasta se habla de condonación. Pero ¿qué hacer? Porque es preocupante que el sector tenga este alto endeudamiento y como dice el presidente de ABCafé, por estar pagando deuda no hay dedicación para invertir en las fincas. Así es. Bueno, como mencionaba anteriormente, es sumamente importante resolver el problema financiero de los productores. Nosotros en ABCafé siempre hemos abogado de que se tiene que hacer caso por caso. Es decir, no se puede promover una condonación de deuda. Eso sería básicamente darle una bofetada a los acreedores al sector café. Tampoco estamos a favor de la suspensión de embargos, porque ahí lo que le está diciendo al acreedor es que su garantía no vale absolutamente nada. Y en cuanto a los refinanciamientos, no estamos tampoco de acuerdo a un refinanciamiento completo, porque ahí usted le estaría dando una bofetada a los productores que están solventes y que sí han estado cubriendo sus obligaciones. Por eso reitero la importancia de hacer un estudio caso por caso, y eso requiere de un trabajo diligente de la banca pública, la banca privada y el sector beneficiador y las cooperativas, porque las cooperativas también dan financiamiento de café. Hay productores que están tan endeudados que ni porque puedan vender su café a $300 por quintal van a poder salir. Hay que encontrarles una alternativa. Hay que trabajar con el gobierno para ver si esa tierra se tiene que lotificar o si se puede usar para otro cultivo, o si esa tierra se tiene que reposicionar con algo más. Hay casos que sí se pueden refinanciar. Hay casos que definitivamente pues se ve el estado de la finca, se refinancia parte de la deuda y se dan créditos para que el productor tenga oxígeno y pueda renovar ese cafetal. Y muy importante, estos créditos tienen fuente de pago, y la fuente de pago es lo que va a producir en 3 años una vez estén renovados. Entonces eso es algo que muchas veces a la gente se le olvida. Es que el productor solo pide plata, sí, porque el cafetal necesita dinero para ser productivo. Y cuando estamos hablando de una renovación, se arranca un árbol viejo, se siembra uno nuevo y eso se tarda 3 años en producir. Pero también en esos 3 años que no produce, se necesita fertilizarlo, se necesita aplicarle fungicidas, se tiene que trabajarlo como que si fuera un bebé. Y bueno, los que están solventes hay que darle ya productos financieros para que puedan invertir en sus fincas. Sí. En la medida que el productor tenga las herramientas para invertir en sus fincas, vamos a encontrar la productividad que se necesita para reactivar la caficultura. Entonces es muy importante de que la población sepa eso. Nosotros no somos un sector que pide por gusto. Somos un sector que pedimos en una forma responsable. Y creo que lo que ha sucedido es, y aquí es donde creo que el Café Proyecto País es importante, porque el componente regulatorio viene a fortalecer el componente financiero. Hay unas leyes que son tan antiguas que básicamente nos obligan a nosotros a sobrefinanciar el sector. Como por ejemplo, hay una ley que dice de que 5 libras de café en uva son equivalentes a 1 libra de café en oro.
El café en oro, les recuerdo a ustedes lo que nosotros como beneficiadores producimos después del proceso agroindustrial. Pero hoy por hoy los rendimientos están muy por encima de 5 libras por uno. Me imagino que en 1951 estaban muy cerca de eso. Entonces, y ahora, ¿cuál es la relación que tenemos de este? Los rendimientos andan entre 5 puntos, dependen de la zona realmente, de la zona cafetalera. Si usted se va a Oriente, o sea, rara vez veo yo un rendimiento abajo de 5.7 libras por uno. En Occidente puede andar entre 5.3 o 5.5, depende de la cosecha también. Pero mi punto es que cuando usted le dice a una institución financiera, yo voy a producir 100 quintales, usted está diciendo de que va a producir 500 quintales uva que van a rendir 100 quintales oro. Pero a lo mejor una vez beneficiado de ese café, fueron 80 quintales oro y todo eso se le descuenta al productor. El beneficiador le descuenta eso al productor y entonces el productor inmediatamente ya cae en insolvencia con su acreedor. Y esas son ahí es donde digamos que la parte regulatoria viene a fortalecer la parte financiera. Entonces, y en esta parte regulatoria, Juan Francisco, hay que considerar cómo se pone el punto de equilibrio para el productor. ¿Cuánto vale producir, por ejemplo, 100 quintales y cuánto me da el mercado cuando lo comercializo? Ok, hoy por hoy se estima que un productor gasta $140 para producir un quintal de café. 140. Y el mercado internacional anoche cerró en $106 por quintal. Y agrega eso lo que se le tiene que descontar por transformar su café de uva a café oro. Entonces al final el precio que le llega al productor puede andar entre los 60 a $65. Le cuesta 140, pero su ingreso son $65. Entonces ahí le demuestro yo de que el productor hoy por hoy no es solvente, y produciendo 5 quintales por manzana es todavía peor. Entonces de esto se trata, de que gobierno, banca privada, banca pública, beneficiadores y cooperativas nos sentemos y encontremos la fórmula para que el productor pueda ser sostenible. Pero ¿a dónde se va, por ejemplo, la rentabilidad, Juan Francisco? Porque el café, uno sabe, cuando lo compramos en el supermercado no es un precio así como tan barato que digamos. No, y eso es un buen punto. O sea, y esto ya no solo se trata de El Salvador. O sea, hoy por hoy, los miembros de la distribución y la tostaduría de la cadena son los que se están llevando todo el margen de la venta de ese café. Y los que están saliendo sembrados son los productores. Igual, porque uno va a tomarse un café y tampoco es barato, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, o sea, lo que usted pagó por comprar esa taza no le está llegando al productor. Ahora, no quiero ser injusto tampoco con los tostadores. Por ejemplo, los tostadores yo sé que les cobran márgenes espantosos para colocar su producto en un supermercado. Y los coffee shops pues también tienen costo fijo, tienen, tienen un inmueble que tienen que mantener. Entonces, o sea, no puedo yo solo venir a decir es injusto que en el final de la cadena se están llevando todo el margen y el productor no. Pero la realidad es que hoy por hoy, y por lo menos en El Salvador y creo que en varios países de Latinoamérica, el productor es el que le está yendo peor. Y aquí quiero también hacer un poco alusión a los productores. O sea, los productores son gente espectacular. O sea, ellos son gente que nos dan oxígeno, nos dan agua, dan trabajo, ¿verdad? Porque, o sea, a las horas de la recolección del café tienen que contratar a mucha gente para que vayan a cortar el café y seleccionarlo antes de vendérselo o entregárselo a un beneficiador. Entonces, creo yo que el sector productor es muy clave para la economía del país. Y yo creo que, si hoy por hoy le estamos dando un subsidio, por ejemplo, al sector transporte, que definitivamente es clave para la economía, pero ellos son los que están contaminando el medio ambiente. Y no le estamos dando realmente no se le está subsidiando nada a los productores. Gracias a Dios ahorita el Consejo y el Ministerio de Agricultura tienen un programa de entrega de fungicidas. Creo que eso es importante, porque le estamos reduciendo el costo al productor
en la compra de uno de los insumos claves para la producción de su café. Entonces, aparte de los productos financieros, creo que estas son cosas que el sector productor necesita. Vis-a-vis un subsidio de insumos, o a lo mejor beneficios fiscales por ayudar a mantener el medio ambiente. Esos son temas, los temas regulatorios que tenemos que revisar y que vienen a fortalecer la parte financiera del proyecto Café País. Y el FICAFE, en términos de financiamiento, ¿qué ha significado para paliar la situación de los productores? Vaya, a mí me preocupa el FICAFE y le soy sincero, yo creo que ahorita el FICAFE debe andar entre los 60 y los 70 millones de los 300 millones que debe el café hoy por hoy. Yo creo que el FICAFE era algo necesario en ese entonces, porque en el 2001 literalmente la economía cafetalera de El Salvador colapsó y lo que se tuvo que hacer era ponerle, digamos que el oxígeno para que pudiera sobrevivir. Entonces, si bien fue necesario, creo que se nos olvidó en esa época trabajar los créditos para invertir en café, sino que solo estábamos pagando deuda. Entonces, ahora el problema es que la Asamblea Legislativa votó en el 2013 por una ley en donde se suspenden los pagos del FICAFE. Creo que las razones eran nobles. En ese entonces la Asamblea dijo, bueno, vamos a esperar un par de años para que se reactive la caficultura y después que regrese el programa de pagos. Pero el problema es que la caficultura no se reactivó. Hemos estado entre 700 y 955 mil quintales desde el 2013 hasta la fecha. Entonces, el año pasado o el antepasado renovaron la ley y llevamos 7 años sin amortizar esa deuda. Entonces eso es tirar un problema de ayer a largo plazo y tenemos que de alguna forma u otra enfrentarlo. Así que por eso le digo, o sea, el Café Proyecto País nos obliga a nosotros a sentarnos y encontrarle una solución financiera a los productores de café. ¿Qué es lo que nos preguntaba André Cardona? A Juan Francisco dice, oyendo su entrevista con el presidente de Café, podría preguntarle cómo el PROCAICA ha venido a coadyuvar en el alivio de la crisis de la roya del café. El PROCAICA es un programa que montó el IICA. Yo creo que ellos serían los más indicados para hablar de su programa más que nosotros. Nosotros no nos hemos visto directamente beneficiados. Sí, porque es para control de roya, directamente para los productores. Sí, incluye varios programas. El IICA sin duda alguna ha sido instrumental en montar programas para darle sostenibilidad a los productores. O sea, yo creo que lo que falta es masificarlos un poco más. Pero claro, el IICA pues tiene varios programas agrícolas y aquí no solo producimos café, producimos varios otros cultivos. Sí. Entonces, sí creo que es importante fomentar estos programas. Y en términos de los momentos que vivimos desde la presidencia de Café, por ejemplo, ¿cómo sacar oportunidades de esta crisis para nuestra caficultura? ¿Lo consideran ustedes que será posible o el café está llegando a un momento en que se nos está muriendo? Por supuesto, y se lo digo con mucho énfasis, la oportunidad para reactivar la caficultura está ahí y es absolutamente ya. Y le voy a decir por qué. Ahí es donde creo que podemos hablar un poco de la pandemia. Yo creo que la pandemia nos va a obligar a nivel mundial a apostarle un poco a lo propio. Sí. El Salvador, de alguna forma u otra, y aquí pues sí coincido un poco con el ministro de Agricultura, vamos a tener que empezar a producir y consumir lo propio para ser sostenibles en el largo plazo. Sí. Vuelvo al hecho de que importamos hoy por hoy el café que se consume localmente. Sí, los 300,000 quintales. Entonces, me llamó la atención. Tenemos que nosotros apostarle a la agricultura en El Salvador y parte de eso es el café. Entonces, ahí es donde yo creo de que viene la parte de comercialización en el proyecto Café País, a ser parte de esta oportunidad que usted menciona, porque si en efecto va a ser más difícil para nosotros exportar este producto, podemos producirlo más de forma que se consuma localmente y que la comercialización de ese producto genere beneficios para toda la cadena.
Entonces yo creo que la pandemia es una súper oportunidad para la caficultura. Sí, ¿y se vieron afectados ustedes en los procesos de agroindustria del café en esto de la pandemia? No, fíjese que nosotros tuvimos la ventaja ante el resto de las industrias, que nosotros ya sabíamos que el 2020 iba a ser un año desastroso. Nuestro año cosecha realmente empieza en octubre y termina en septiembre. Está comenzando entonces ya este año ahorita cosecha. Ya estamos a punto de empezar la cosecha. De hecho, el Consejo ya aperturó la cosecha 2020-2021, pero la cosecha de 2019-2020 fue malísima. Entonces llegamos a diciembre de 2019 sabiendo de que la cosecha iba a bajar. Después se vino la pandemia y bueno, ya el resto es historia, ya todos sabemos lo que causó la pandemia. Por dicha, nosotros como sector café no nos vimos afectados por la cuarentena, porque caímos dentro de las industrias que estaban dentro de la excepción para poder seguir trabajando durante la cuarentena, y eso pues nos ayudó muchísimo. Ahora, eso no significa de que podemos obviar de que la pandemia está ahí. Entonces ya nosotros estamos tomando cartas en el asunto de capacitar a los productores en cómo manejar a sus cortadores. Ahorita pues durante la época. Y es lo que se viene, ¿verdad? El periodo de corta. Así es. Yo creo de que si bien en las fincas no hay un bajo riesgo de contacto, eso no significa de que el trabajador haya estado en alguna ciudad aglomerado con mucha gente. Entonces sí vamos a promover mucho la desinfección de manos, el uso de mascarilla, aunque le digo, yo ahorita estoy finqueando un montón y andar una mascarilla, uno lo que quiere es respirar ese oxígeno delicioso, pero ni modo, pues cuando estamos cortando café hay que protegernos y proteger a quienes están a nuestro alrededor. Entonces no le quiero decir de que no, o sea, la pandemia no afectó la caficultura. Simplemente lo que le quiero decir es que la caficultura de El Salvador cayó en una segunda desgracia independientemente de la pandemia. Y digamos que este año 2019-2020 se produjeron 720,000 quintales, que es nuestra segunda peor cosecha en la historia de la caficultura de El Salvador. Y eso no fue por el COVID-19, sino que fue porque los productores dejaron de trabajar las fincas. Y dejaron de trabajar las fincas porque no habían productos financieros para trabajarlas y porque los precios internacionales estaban bajísimos. Interesante, vamos a esperar entonces cómo avanza todo este plan de proyecto Café País, ¿verdad? Así es. Gracias por haber venido a Juan Francisco de Sola, presidente de AB Café. Y gracias. Será en una nueva oportunidad porque nos va a seguir contando ya cuando esto vaya avanzando para 2021 sobre esta nueva ley que será importante también para tener una entidad que realmente se dedique a investigar, a asesorar a nuestros productores de café. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.